Vamos a retomar lo que estábamos viendo al inicio de nuestro noticiero, lo que es el fin de semana largo, el conducir, porque mucha gente va a ir, por ejemplo, van a salir más autos hacia la Ruta 5 Sur, así que ahí también un tema muy importante por las distancias que se recorren. Además, hay que hacer un análisis en cuanto a cómo prevenir los accidentes de tránsito en las carreteras. Vamos a tomar contacto con Marcos Cáceres Segarra, trainer de optometría de Hispanic Latam de Essilor Luxótica. ¿Cómo está, Marcos? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches o buen día, buenos días. Gracias por la invitación y nada, muy bien y presto para colaborar en lo que se necesite a propósito de este fin de semana y que muchos vamos a ir a buscar pues un Exacto. relajo, el sol, estar con la familia, en fin. Exactamente, muchos se van a tomar estos 4 días para recargar las baterías, Marcos, y obviamente hemos hablado mucho de cómo mantener la distancia, por ejemplo, cómo cuidar los automóviles en muchos casos, pero no hemos hablado de también el cuidado del conductor o de quienes lo rodean. Y hay un tema muy importante, ¿cómo se pueden prevenir los accidentes, partiendo ya derechamente en el tema, los accidentes enfocados a los problemas causados por la vista, obviamente? ¿Cómo ahí se puede hacer un cuidado? Definitivamente, y qué importante lo que mencionas, la salud ocular es muy importante. Fíjate que se hace mucho énfasis a veces en de repente cuidar la excesiva velocidad, en que el conductor no esté con mucho alcohol en la sangre, que el uso del cinturón de seguridad, pero poco o muy poco se habla de lo que es la salud de la persona y a veces de atender aquellos requerimientos de necesidad que mejoren su visión. Y sí, la forma en cómo cuidarlos es con una atención, con un examen visual al año, más aún cuando uno es conductor debe considerar que la evaluación es importante, es necesaria, puesto que de nosotros depende una persona, y si no son nosotros mismos es la familia, y si no la familia es pues otros conductores. Marcos, Los exámenes visuales preventivos. y hay un tema muy importante. Dígame. ¿Cuánto es lo recomendado por parte? Porque usted decía, al menos una vez al año. Pero, por ejemplo, podría ir cambiando con la edad. Una persona sobre los 50 años tendría que ser más próximo porque hay un desgaste el día a día, obviamente, sobre todo cuando estamos expuestos a las luces, acá, por ejemplo, en la televisión, a los computadores, a quienes trabajan. Hay que también hacerse un control tal vez más próximo. ¿Cuál es lo recomendado por parte de los especialistas? Generalmente lo recomendado es una vez al año. Ya. Una vez al año va a ser preventivo para evitar cambios en nuestra graduación para los que usamos lentes o la aparición de alguna enfermedad que pueda afectar el contraste visual, la percepción de colores, etcétera, etcétera. Y las personas que tienen alguna condición, por ejemplo, algún diagnóstico, catarata, astigmatismo, hipermetropía, cualquiera de esas, ¿tienen que hacerlo más seguido o igual una vez al año? Definitivamente, cuando una persona ya sabe que tiene un problema visual, es mejor que lo haga a manera de un control preventivo cada 6 meses, pero generalmente el estándar es máximo una vez al año. Una vez al año, pero esto para toda la población, para todos los conductores es una vez al año. Si yo ya sé que Perfecto. tengo un problema visual, es mejor hacerlo antes en un promedio de los 6 meses. Exactamente. Ya sabes, lo que tú has dicho también es válido, ¿no? Si tiene catarata, si hay diabetes, si hay algún problema, en fin, enfermedades como el glaucoma, ¿no? Todo esto es prevenible con estos controles de salud visual. Exactamente, también muy importante eso, las enfermedades asociadas que pueden también generar un desgaste en la vista algo mucho más rápido. Ahora también hay un tema con, por ejemplo, el día y la noche para los conductores. Sabemos que son condiciones totalmente distintas. Por ejemplo, estábamos viendo una gráfica en la tarde y decía que mañana viernes desde las 4 hasta las 8, por ejemplo, en la Ruta 5 Norte, aproximadamente a la misma hora para la Ruta 68, quienes van a la costa, son los horarios donde más se va a viajar. A esa hora, por ejemplo, ya se está escondiendo el sol para muchos. Incluso algunos los podría topar con el fin del atardecer y ya hacia la noche. ¿Cómo se puede hacer esa transición del día a la noche más fácil para los conductores? ¿Cuál es la recomendación que se toma? Tal vez, no sé, usar algunos lentes para no desgastar. ¿Cuál es la recomendación ahí? Bueno, mira, todo inicia porque hay que considerar que los ojos es una estructura ciertamente rodeada de músculos, componentes musculares. Y es así que el ojo tiene que tener un descanso. O sea, cada conductor que va a tener un trayecto de 1 hora, 2 horas, 3 horas, tiene primero que tener un descanso general, un reposo previo,
porque la vista pues tiene una actividad, una estructura muscular. Y este cambio hacia la noche, fíjate que las estadísticas dicen que en la noche es donde suceden mayor este tipo de eventos, de accidentes, de tránsito, porque no hay como la luz del día donde tu campo visual es amplio y al infinito, y en la noche tu percepción visual pues se limita a lo poco que la luz ilumina, ¿no? Los faros de los vehículos, lo que ilumina. Entonces, sí hay anteojos, gafas, cristales ópticos que tienen tratamientos antirreflectivos o que tienen incluso para los cambios al revés, no solamente de la noche, de la tarde hacia la noche, sino de la noche hacia el día. Hay también lentes de tipo polarizados que te van a permitir mantener una calidad óptica definitivamente constante, permanente. Entonces, y todo esto siempre va a salir desde un chequeo, desde un examen visual profundo, minucioso, con una valoración correcta y óptima. Ahora, usted está hablando, Marcos, de lo que es, por ejemplo, el descanso. Hay personas que van a salir después de la oficina. Estuvieron expuestos todo el día a la pantalla, al teléfono, al sol. Mañana, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, 26 grados. Va a haber mucho sol durante el día. Entonces, eso también produce un desgaste en la vista. ¿Cómo se puede evitar o, a ver, tal vez no es lo recomendable, pero hacer durar lo más posible la vista en la mejor condición para poder llegar tranquilo a destino, sobre todo para quienes tomen un viaje un poco más largo tal vez? Estoy poniendo un ejemplo. Talca, que está a 3 horas. La Serena, que está a unas, ¿cuánto? 4 o 5 horas aproximadamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso justamente para evitar el cansancio de la vista o derechamente mejor guárdese para el día siguiente? Ya, muy claro. Antes, o sea, todas las personas que trabajamos en oficina y que hoy en día pues estamos digitalmente conectados, ¿no? Muchos trabajamos todavía con un computador, Exacto. socializamos con un computador, estudiamos con un computador y muchos de ellos pues también son conductores. Entonces, fíjate que a futuro se está previendo una epidemia de la miopía, pero eso ya es otro tema que hablaremos en su momento. Se está previendo una epidemia de miopía, fíjate. ¿Y qué sucede? Cuando los ojos están mucho tiempo trabajando en una distancia muy corta en la computadora, esto hace que el ojo esté sobrecompensando en una distancia muy cercana y que cuando ya se dispone a ver a distancia, la visión es un poco borrosa. Y lo recomendable, qué bueno que lo has mencionado, Pablo, pues lo recomendable por lo menos es antes de inmediatamente salir a manejar, a conducir, luego de una actividad de oficina o simplemente haber trabajado con una computadora, es por lo menos descansar unos 15 o 20 minutos. Y no me refiero necesariamente a reposar, recostado, no, sino que la visión se proyecta a distancia. Antes de conducir, de repente, pues consumo de repente una bebida, algo sano, un alimento, una fruta, algo que relaje mi visión de distancia, pero que nuevamente se recupere esta actividad de enfoque inmediato, lejos, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca, porque el ojo sale del trabajo de computador muy, muy, muy sobreenfocado de cerca. Ya, ahí es muy importante. Entonces, descansar la vista derechamente es no tener la misma enfoque constantemente. Y ahí, por ejemplo, ver distintos objetos, tirarse tal vez una terracita al atardecer, algo, unos 15 minutos para Por lo descansar. menos, O menos también puede sí, ser. Básicamente es que el ojo sienta que hay una diferencia. Esa es justamente la recomendación. exacto, que Perfecto. se desconecta de esa constante acomodación, se Ahora, ¿qué alterna. pasa con las personas que, por ejemplo, están en un tratamiento? Le voy a contar el caso. Conozco una persona cercana que hace poco entró en un tratamiento, pasó del lente óptico al lente de contacto. A uno se está acostumbrando y eso ya es cosa de una. Pero, ¿cuál es la recomendación ahí? Obviamente, evitar manejar. A ver, si te entendí bien, ahora esta persona usa lente de contacto. Sí, por ejemplo, a quienes ¿Sí? están en un tratamiento, ¿cuál es la recomendación ahí? Evitar el manejar largas distancias, porque algunos tal vez no lo pueden evitar justamente. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando se usan lentes de contacto. Primero, es que el ojo tiene que estar correctamente humectado, lubricado, Exacto. que son suplementos lagrimales, porque el lente de contacto flota sobre la lágrima de nuestros ojos. Entonces, si yo voy a estar con la visión muy, muy concentrada en la ruta, en la vía, entonces a veces la frecuencia de parpadeo disminuye. Yo puedo optar como una medida previa, pues instilar un lubricante ocular que lo consigo en cualquier farmacia, es inocuo e inofensivo, para mantener una correcta lubricación en los ojos. Eso como primer dato. Segundo dato,
nuestras ciudades tienen pues altitudes muy variables. Una cosa es tener una oxigenación, una humedad en un clima de costa y otra cosa es tener una baja humedad en un clima de altura. ¿Qué sucede? El ojo necesita una correcta lágrima y que sea constante cuando uso lentes de contacto. Perfecto. Entonces, si yo me dispongo a ir a zonas altas, tú me dirás los Perfecto. ejemplos, donde no se acosta, va a haber menos secreción lagrimal y es allí Ya. donde me tengo que humectar más frecuentemente los ojos. Perfecto. Entonces la recomendación ahí, obviamente, los lagrimales, justamente estas gotitas pueden hacer una ayuda para esas personas. Marcos Cáceres Segarra, gracias por estos consejos aquí en Chilevisión Noticias Cierre a través Y de Blue Pablo, TV. Que esté muy bien, buenas noches. muchas gracias Pablo, para servirte y a todos tus, tus, Televidentes, tus sí, acompañantes acá sí, en la no se pantalla. preocupe. Nos Muchas vemos, que esté gracias. muy bien, buenas noches.